A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2024. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal, Juliana? Hola, buenas noches. Tenemos una invitada, nuestra amiga y conocida Sandra Edith Barrera Batiste, que es colaboradora, productora en particular de nuestros amigos del Bisturí, y que a través de esos contactos mágicos que se dan, nos acercamos y la invitamos al programa, y ahora vamos a decir la razón por la cual la invitamos, además de la simpatía propia de ella, la afinidad que generó entre nosotros y la idea que fue consecuencia de esa afinidad de hacer un programa tocando las cuestiones afines que tienen que ver con el contenido de nuestro espacio, y en particular hoy con Sandra vamos a hablar de la meditación como tema central, pero como siempre derivaremos a otras cuestiones hasta que las velas no ardan. Así que bueno, le voy a decir a Sandra que se presente, que nos salude y que nos diga, además de su función dentro del programa del Bisturí, su historia, su currículum, su actividad, y cómo se acerca al mundo espiritual, desde qué lugar y de qué modo. Así que le vamos a dar la palabra y después charlaremos, como siempre, con espontaneidad y siempre lejos de los prejuicios. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a cada uno de ustedes. Primero agradecerles por este espacio, profundamente agradecerles por esta pequeña reunión previa que tuvimos, en la cual me sentí sumamente acompañada entre amigos conocidos desde algún lugar en conceptos de espiritualidad, ¿no? Como si hay algo que resuena esto. Que nos une, tal cual. Bueno, sí, soy productora del programa que sigue, que se llama El Bisturí, con Eduardo y Gustavo que lo conducen, y tengo una bastante trayectoria en términos de radio, 35 años trabajando en radio, siempre atravesada por situaciones o experiencias para compartir desde esta espiritualidad, como a mí me gusta llamarla, práctica, ¿no? Esta cuestión de cuando hablamos de qué decimos o qué podemos compartir, qué pueden comprender con esto que charlábamos hoy con Horacio, cuando hablamos de meditación, de espiritualidad, de ser espiritual, esto que hoy está tan de moda, que por un lado, como compartíamos con Pablo, con mi compañera, esta cuestión de estar de moda es un bienvenido, pero también tenemos esta responsabilidad, los que tenemos por ahí un poquitito antes este camino recorrido, ayudar a que comprendan que estos no son conceptos, sino que esta meditación o cualquier práctica espiritual la encontramos en nuestra propia vida. Claro. Y bueno, tratamos justamente de que eso se haga carne en cada uno de nosotros, y particularmente que influya en aquellos que nos escuchan y que nos ven también por las redes, porque a veces para el neófito la concepción de espiritualidad asociada incluso a todo lo que es la corriente oriental genera cierto escepticismo, como algo muy esotérico que está vinculado a personas que están ajenas a la realidad, a lo cotidiano, que son como bichos raros. Y bueno, si bien hoy se ha avanzado mucho en dejar esos prejuicios de lado, todavía hay nichos de pensamiento que giran alrededor de eso, y tratamos de que esos nichos se rompan y que la espiritualidad se asocie a la vida de cada uno de nosotros y a una ayuda para comprender nuestras vidas, y que simplemente que esta vida sea
sean dignas y que sean válidamente vivibles por cada uno de nosotros, ¿no? Y te quería preguntar, justamente sobre esta introducción que hicimos, ¿cómo te acercás vos a la espiritualidad, haciendo un bosquejo general, y luego si tocar en particular la cuestión de la meditación como un camino hacia el acercamiento a la espiritualidad? Bien. Bueno, esto es generacional, mi experiencia, lo primero. Esto quiere decir que van a comprenderlo mucho los que hemos nacido en los años 40, 50, 60 y después para por que ahí, no nos escrachen. claro, una serie que se llamaba Kung Fu. Había un maestro que era Washington Kane, que tenía así como un morral, Sí. y que caminaba y era maestro en artes marciales, y cada capítulo narraba una historia. ¿Cómo finalizaban absolutamente todos los capítulos? En una especie de montaña, en modo yogi. Digo así porque ni existía el concepto yogi, ni existía la palabra meditación. Por lo menos general. Generalizado, cultura, claro. como cultura, ¿no? Claro. Sino que era en Occidente, claro. en Occidente, claro. Entonces, cerraba los ojos y en forma yogi, y así finalizaba. Entonces yo miraba Bonanza, todas cosas antiguas, ¿no? Qué sé yo, la bruja Samantha, la familia Ingalls y Kung Fu. Terminaba, me iba volando a la terraza de Florida donde nací y me ponía a meditar. Lo que hoy yo llamo meditación. Como un llamado. Claro, cerrar los... En esa práctica tan pequeña y a esa edad tan pequeña, lograba algo parecido a la paz, al silencio. ¿Esto qué pasa? Como también lo ha explicado Krishnamurti y muchísimas corrientes orientales, todo lo que nos acerque al silencio implica que hay mucho ruido dentro nuestro. Obviamente esto habla un poco de mi experiencia en la vida, ¿no? Mis 6 años eran unos más que 6. Me habían pasado muchas cosas, de las cuales me llamaba la atención que tan pequeñas las podía registrar. Registraba experiencias personales y registraba que algo sucedía con la espiritualidad. Repito esto y lo voy a decir varias veces. En un momento de por lo menos nuestra sociedad argentina donde esto no estaba instalado como concepto. Claro. Entonces fui desarrollando, seguí practicando solita, hasta que llega a mi vida una persona que me trae las palabras o lo que, no digo porque no sé si Krishnamurti, ustedes me van a corregir, enseñaba. No sé si la intención de él era enseñar. No creo, porque no le gustaba, le incomodaba mucho eso, ¿no? Pero bueno, esa filosofía en ese momento. Y eso resonó muchísimo, como junté, cerrar los ojos, contactar con el silencio y este tipo de filosofía. Hasta que llegaron mis 19 años, encontré un lugar que era el primer profesorado que se daba de relajación y meditación. Bienvenido el occidente, ¿no? Esta cosa de racionalizar, profesionalizar. A mí me ayudó bastante, la verdad es que así hice todo tipo de meditación, una meditación dirigida, de la meditación que es más introspectiva, de la que te quedas en silencio constante y bueno, todo. Y a partir de ahí, hasta la fecha, en diferentes talleres o seminarios me he dedicado a enseñar. ¿Enseñar qué? La verdad es que formándome en Krishnamurti, donde meditar, entre otras cosas, es sinónimo de atención y no de sentarme de determinada manera, poner atención a la respiración,
dejar que los pensamientos se aquieten, que mi columna esté erecta, sino apoyarla y toda esta cosa, sino lejos. Me costó casi 50 años de mi vida poner de acuerdo, decir, bueno, pero como hablábamos hoy, es necesario ese vehículo que es nuestro cuerpo. ¿Por qué no? Como cuando si una casa está limpia y ordenada, la energía circula mejor. ¿Por qué no tomar esta cuestión occidental, que si nuestro cuerpo está mejor preparado, la energía que tiene que ver con la meditación también va a fluir? Entonces ahí. Krishnamurti hacía mucho hincapié en los aspectos prácticos del yoga, por ejemplo. Él descreía de que el yoga como yoga era el vehículo para la espiritualidad, sino que él estimaba que el yoga ayudaba para que tu físico esté en condiciones de justamente tener esas experiencias, como vos decís, despertar la sensibilidad, la capacidad de percepción, hacer más sutil tu cuerpo físico para que lo que no es físico sea también percibido, y a través de las condiciones adecuadas de tu cuerpo, a través del Hatha Yoga, vos pudieses acercarte a lo espiritual, a diferencia de otros que le dan al yoga una connotación per se espiritual, más allá de lo que él sostenía. Bueno, son puntos de vista que son respetables los opuestos, pero que Krishnamurti lo sostenía en ese campo. Y justamente, no sé si quieren agregar algo ustedes dos, porque Krishnamurti hablaba en particular de la meditación de una manera justamente distinta a lo que es la meditación desde el punto de vista tradicional oriental, y quería invitarlos a escuchar en dos partes los textos que hemos seleccionado sobre el tema que nuestra amiga Claudia grabó, y luego hacer alguna reflexión. Así que vamos a invitar a nuestro amable operador a que nos pase el primer texto, que son unos 4 o 5 minutos, y a partir de su finalización hacer una reflexión sobre el alcance de la meditación, y si el tiempo nos da, luego escucharemos el segundo. Así que escuchamos, gracias. Ahora debemos formularnos una pregunta. ¿Qué es la meditación? Vamos a examinar juntos qué es la meditación, no cómo meditar, sino cuál es la naturaleza, la cualidad, la estructura, la belleza de la meditación. La palabra meditación significa, según el diccionario, examinar, reflexionar sobre algo, considerar, indagar, investigar, contemplar. Y esa palabra también quiere decir medida, medir. Creo que en sánscrito ma es medir. La medida significa comparación. ¿Han considerado ustedes alguna vez cómo la antigua Grecia, 400 años antes de Cristo, se expandió por toda Europa? Grecia fue la responsable de la medida. Los griegos inventaron la medida. Sin la medida no puede haber una tecnología, y el mundo occidental ha sido capaz de desarrollar una gran tecnología, la que se ha trasladado al Japón. Los antiguos indios decían que la medida es la ilusión, y la India se expandió por todo el Asia. No se sienten orgullosos por ello. Todo eso ha desaparecido. Ustedes han perdido lo único que era realmente precioso. Han perdido la joya más extraordinaria que alguna vez poseyeron. La meditación significa, pues, pensar, examinar, y también significa medir. O sea, soy esto, debo ser aquello, me comparo a mí mismo con otro que es inteligente, hermoso, agradable, y yo no lo soy. Eso es medir. Seguir el ejemplo es medir. Donde quiera que haya comparación en lo psicológico, no puede haber meditación. No puede haber meditación donde hay medida. Uno puede comparar entre dos automóviles, entre dos materiales, una ropa mejor, un papel mejor, una cosa mejor, una mejor comida, pero donde la mente piensa psicológicamente en términos de lo mejor, la meditación no es posible.
Pueden ustedes sentarse con las piernas cruzadas, practicar toda clase de yoga, toda clase de control, pero donde hay control tiene que haber conflicto y tiene que haber medida, y eso no es meditación. La meditación implica vivir una vida diligente. La meditación no está separada del vivir cotidiano. No consiste en irse a vivir a un pequeño rincón y meditar por 20 minutos todas las mañanas o todas las tardes o todas las noches. Eso es como dormir una siesta. No hay sistemas de meditación. El sistema implica una práctica. La práctica significa medida. Desde lo que uno es a lo que uno quiere ser. Y uno puede estar practicando la nota falsa. Y es lo que probablemente hacemos. Y a eso llamamos meditación. Esa meditación está totalmente separada de nuestro diario vivir. Averigüen si es posible vivir una vida cotidiana de meditación, lo cual implica no medir en ningún momento. En la meditación no hay control, porque el controlador es lo controlado. En la meditación no actúa la voluntad, porque la voluntad es deseo. La voluntad es la esencia del deseo. Yo meditaré, yo practicaré esto día tras día. En la meditación no existe esfuerzo en absoluto, porque no hay un controlador. La meditación implica percepción atenta y lúcida, implica percibir la tierra, la belleza de la tierra, la hoja muerta, el perro moribundo, implica percibir el medio que a uno lo rodea, percibir al vecino, los colores que uno viste. ¿Por qué usa uno ese color? ¿Por qué lleva ese rosario? Implica estar atento a todo eso. Bueno, muchas gracias. En la primera parte, no sé si alguien quiere agregar particularmente algo sobre esta primera parte. Sí, la primera vez que escuché a Krishnamurti explicar la acepción que le da a la palabra medir, me resultó revolucionario, porque como con el simple significado de la palabra comparación engloba de manera subyacente toda forma de pensamiento que tenemos, y cómo esos pensamientos en lo superficial parecen otra cosa, nos engañan, nos confunden, nos llevan de acá para allá, nos tienen ocupados, nos gustan, nos seducen, nos enojan, pero abajo de todo eso, si vas a la raíz, siempre hay una comparación. Esto empieza acá, termina allá, la otra cosa empieza ahí, termina allá, y cada una de las partes tiene tales características y entre sí son comparables. Esa rotura que hemos hecho de la esencia de la realidad, que podemos por supuesto aclarar que tiene una utilidad práctica, pero no así para todo, en especial para las relaciones, explica de manera muy sencilla, muy simple, lo que el pensamiento es y cómo opera. Y yo acá veo un dilema, que estamos enmarañados en todas nuestras estructuras, nuestras creencias. Es tanta la complejidad y lo intrincado de nuestra mente que lo simple se nos escapa. Es que yo entiendo que la mente está como muy enamorada de esa complejidad, de la manera en la que se describe a sí misma. Esa complejidad es como que nos encanta, ¿no? Que todo tenga todo ese grado, y le buscamos y comparamos. Es una palabra súper acertada, y la realidad es muchísimo menos intrincada y está mucho más cerca de nosotros que toda la complejidad y ese viaje que hacemos buscando entenderla. Entonces, siempre que hablamos de observar y de experimentar desde la no medida y desde la no comparación, nos damos cuenta de la simpleza que ya es,
que ya está haciendo. Pero es cuando salimos de la búsqueda de entender que podemos comprender esa simplicidad. Sandra. Interesante. Sí, es difícil. Yo creo que cuando uno ya pone en marcha el lenguaje, ya comienza la mente, Claro. ¿no? El lenguaje es la representación de la mente. Por lo cual el lenguaje en su historia, desde la semiótica, es todo lo que tiene que ver con lo relacional. Y lo relacional tiene también su ADN en lo comparativo, ¿no? Van de la mano. Entonces, como humanos tenemos este lenguaje relacional. Vinimos así. Suena como determinante, pero en términos de lo neurológico... Hay cosas que están determinadas. Exacto. Que están bien de fábrica. Cuando ella dice la realidad, no deja de ser una interpretación de la mente, ¿no? Porque lo que es real por debajo es lo que es. Claro, ¿no? el tema es que si hay coincidencia entre lo que es y lo que llamamos realidad. Es un desafío. Hay, como digo, ¿viste cómo se filtra? La mente todo el tiempo es ahí como, ay. Entonces, retomando a Krishnamurti, esta atención plena de la que hoy nombrábamos a Eckhart Tolle en El poder de la hora, que también lo describe, esta cuestión de la atención plena, es aquí y ahora. Y tiene mucho que ver con la meditación. Claro, es en este instante. Entonces, y como decía en el audio también, lo explicó perfecto. Lo primero que dijo es no cómo, ¿qué es? Claro. No el cómo, sino qué es meditar, ¿no? Y para Krishnamurti, digo, y para todos los que tenemos esta práctica o intentamos tenerla y ahí nos vamos y volvemos constantemente, es la atención plena. Es interesante. Yo quería rescatar algo que dijo Juliana sobre la complejidad. A mí me gusta mucho destacar las paradojas de la vida porque quizás nosotros llamamos complejo a lo que es holístico o es algo que tiene que ver con lo integral. Pero es factible, porque nuestra mente tiene limitaciones, que la complejidad no tenga por qué no ser sencilla. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo comprendo que todo está relacionado, que lo que hago tiene que ver con lo que haces vos y con lo que hace el animal que está al lado mío y lo que pasa en la atmósfera y lo que se vincula a la vegetación que me rodea, y mi funcionamiento interno tiene que ver también con lo externo. Eso es una complejidad de elementos que influyen en mi acción. Ahora, esa complejidad no tiene por qué ser confusión en la medida que yo pueda comprender. Y un poco el desafío, creo, humano, con nuestras limitaciones, es simplificar y darle sencillez a la complejidad de la existencia en el sentido de la diversidad. Porque ojalá la vida fuese muy sencilla. La vida es compleja porque hay una inteligencia que es muy superior a nosotros, que nos influye, y que por eso el universo sigue existiendo pese a nosotros. Pero la simplicidad que nosotros podemos llevar adelante tiene que ver con una vida plena. Por eso me parece que hay cierta paradoja en este planteo que me gustaría tirarlo sobre la mesa a ver si es factible analizarlo, porque si no terminamos simplificando en vez de comprender la integralidad de las cosas, ¿no? Claro, hay que tener presente quién es el que nombra como complejo. Claro, eso. nosotros. Claro, nosotros desde nuestra limitación, desde Claro. la limitación de cada una de nuestras mentes, identificamos como complejo
eso que cuando lo queremos ver total no podemos. Claro, porque hay tantos elementos que no nos da la cabeza para poder integrarlos. Pero también tiene que ver con el movimiento que queremos hacer. A ver. Porque lo que queremos es salir de nosotros afuera a entenderlo, Claro. a nombrarlo y a explicarlo. En lugar de eso, viniéramos adentro y lo observáramos, me parece que sería un movimiento muy distinto. Y que nuestra mente entraría en otra frecuencia si nos permitiésemos la observación en lugar de la dirección hacia la explicación. Claro. Claro, porque la explicación también es como una búsqueda de perfección, ¿no? Es esa sensación de que si yo lo entiendo, lo domino, y si lo domino, lo controlo, y si lo controlo no me va a generar conflicto en el futuro. Está esta creencia que cada uno en mayor o menor medida sabe que el control total de las cosas no existe, pero aún así todo aspiramos a ese control. Sí, experimentar un poder, creemos que eso es tener poder. Y controlar no tiene nada que ver con la libertad. Y no existe realmente. Pero, No, pero te permite experimentarla. A ver, veamos. Primero, para mí no hay una afuera y no hay una adentro. Hay un ser. Claro. Que nos puede traer un montón de experiencias y mensajes afuera que nuestro adentro no recepciona y este supuesto adentro no se vincula con el amor. ¿No? Eso por un lado. No, sino la dualidad es igual a mente. Entonces, complejo versus simple es mente, ¿no? Son todas categorías. Y esto en relación a poder, que si no atravesamos la experiencia de un control, ¿cómo llegamos a la vivencia de la libertad? Es una pregunta. Es retórica, ¿no? Sonó retórica, como sirve para que compartamos, ¿no? Y quizás la experiencia, para que el hombre la entienda, tiene que ver con la comparación, entonces, porque esto que vos planteás se vincula a la comparación. Si yo no vivo de determinada manera, no puedo llegar a la libertad. Si no experimento el control, que de alguna manera no es libertad, la libertad no se experimenta. A ver, lo pongo en términos de ejemplo. Un Buda, un monje, ¿no? A la gente cuando le hablas de espiritualidad de meditación le viene como el emoticón del budita, el monje, el ser espiritual, ¿no? Ese controla como controlamos todos, porque hay un control necesario. Claro. El tema es cuál es. Entonces digo, si hay un control necesario, hay una función necesaria que viene con ser humano. De alguna manera, algunas cosas ese monje, esa persona que supuestamente toda su vida se dedicó a... Ahora, creo que acá es un poquito... ¿Quién se conecta con el control? ¿Y quién dirige el control? Esto, no quise poner ese término porque ya es medio de ego, pero esta cuestión de yo puedo, esto que también se enseña, puedo observar al control. Entonces, si yo lo puedo observar, no me está controlando. Claro, pero yo diría que no necesariamente es de ego quien dirige. Y un ejemplo que no tiene que ver con lo psíquico estrictamente. ¿Cómo funciona nuestro organismo? Nuestro organismo, nuestra biología, más allá de lo psíquico, funciona con controles. La presión sanguínea se regula a través de controles. Si a nosotros nos subiría permanentemente la sangre a la cabeza, explotaríamos. Tendríamos todos los días una ACV. Entonces hay una regulación que tiene que ver con el control. El cuore controla el ritmo cardíaco. El hígado controla el funcionamiento de los líquidos para que vos puedas procesar los alimentos. Hay un control. Lo que pasa es que como nosotros, como decíamos recién, quedamos esclavos de las palabras, le damos un alcance a la palabra control que tiene que ver con lo psicológico y con el ego. El ego se apodera de las palabras, se adueña y dice, bueno, el control soy yo. Y ahí es cuando hacemos macana, me parece, porque el control está más allá de nuestro ego.
El control está en la vida. La vida tiene un sistema que está mucho más allá de nosotros. Claro, Regulado, digamos. totalmente. Claro, pero hay, totalmente. en términos vulgares o en términos, digamos, amplios, un control que sería una autorregulación, si se quiere. Claro, que viene de esa inteligencia de la que hemos hablado, que sueles nombrar. Claro, pero ahí hay una diferencia entre yo controlo y el control. Claro, exactamente. Sí, Creo que lo que estábamos hablando antes es del yo controlo, Claro. de esa ficción, claro. Es bueno aclararlo, incluso es bueno vincularlo en particular con la meditación, porque cuando uno medita, y esto va dirigido de algún modo a aquel que nunca experimentó meditar, ¿qué pasa? Empieza a pensar en su tío, en la novia, en la mamá, en el trabajo, en cómo invertir en plazo fijo un dinero, o hay algo más en la meditación, porque hay que hablar de cosas prácticas. Si yo genero un clima de silencio que no tiene que ver con el chiporroteo vulgar, empiezan a ocurrir cosas en mi cabeza. Y lo primero que surge, porque es biológico, es que los pensamientos empiezan a dispararse. Pero, perdón, Sí. en realidad es que los pensamientos están ahí todo el tiempo. Bueno, por y eso te sí, detienes y los puedes observar Bueno. porque hiciste esa pausa. No es que empiezan ahí. No, empiezan a dispararse. A Cuando ver. digo dispararse, A prestar que empiezan está. a salir. Empiezas a poder verlos. Claro, Es, bueno. es tu disposición Claro. la que permite que los veas porque estuvieron ahí golpeando la puerta y no habías hecho esa pausa. Por eso algunas descripciones que se hacen de hacer meditaciones, pon tu mente en blanco, entonces, pero no, como no puedo poner mi mente en blanco, no puedo meditar. Pero claro, sí es que está llena de toda la información. Claro, que pero hay. decir poner la mente en blanco sin comprender la naturaleza de tus pensamientos es forzar la situación, es una represión. Y eso no sirve tampoco, Pero ¿no? claro, ¿no? Yo en muchos talleres de iniciación de meditación, Sí. porque vamos a decirle, bueno, entonces no medito, pueden llegar a Claro. decir los oyentes, no, sí. Bueno, yo lo que decía era, bueno, vamos a cerrar los ojos, pueden dejar los ojos abiertos, es un poco más complicado, y el ejercicio siempre es de visualización, para empezar. Que estamos en una sala de cine, y ustedes se van a sentar en el último asiento, en la última fila de la sala de cine, y van a observar todo. Sí. El pochoclero, el que vende las golosinas, la gente que llega con sus celulares y les suenan y hablan, los niños que van de un lado para el otro, que lloran, que grita, la pareja que discute, el que se pelea porque le ocupó todo. Observen absolutamente todo. Y presten atención a esa escena que seguramente alguna vez la vivieron. Ahora presten atención y traten de observarla desde ese último punto en la hilera. También presten atención a dónde se va a proyectar la película. Este telón pesado. Y ahí sí forma parte los colores, las texturas, que también para lo que es la meditación dirigida. Ese telón pesado, aterciopelado, que de a poco se empieza, la luz que está muy fuerte, que empieza a bajar del cine, ustedes sigan observando, los niños se callan, el pochoclero se va, la pareja ya dejó de discutir, cada uno está en su asiento, los celulares se silencian. Digo que esto lo incorporé, porque el celular no estaba con este ejercicio cuando había empezado. No estaban los celulares. No estaban los celulares cuando había empezado con esto y lo incorporé estos últimos años. Así que había un organito. Sí. El pochoclero tampoco, no estaban los carritos. Bueno, se baja, se oscurece la sala del cine, el telón comienza a abrirse despacito, para cada lado, muy despacio. Y va a iniciarse la película, ¿no? Y toda esta conducción de esta primera es hacia la mente de las personas que están aprendiendo a meditar. Y la mente comienza a silenciarse porque le dimos historia.
le dimos narrativa. Y se silencia. Entonces, este ejercicio que dura minutos, sin tanto prólogo y explicación, si van a poder o no, lleva a las personas a un lugar común, cotidiano, como una sala de cine, y ingresan a la meditación. Es una invitación a generar el clima. Esto es una práctica que lo logré durante años. Claro, ¿de qué manera? Práctica occidental, sin decir si la mente, vos te vas a acordar, los jóvenes quizás no, el método Silva. Sí. Era Todo mente, el mundo lo leyó, claro. ¿no? Programado, mente en blanco, esto que ella mencionaba, que fue cultural, esto de la mente en blanco. Y yo me había encontrado con eso, decía, no, sí, no, bastante autodidacta fui yo en lo que es la meditación. Entonces, me serví de esto de la observación, porque uno cuando se observa a sí mismo, después también es observador, vamos, de todo lo que ocurre. Y dije, es una buena forma occidental, pero también muy práctica, de poder hacer comprender a las personas y que inicien su meditación a partir de una cuestión tan cotidiana como es el cine, puede ser una casa, no sé. Y les comparto también algo quizás un poco más profundo en relación a la meditación y a lo que se puede lograr, que eso sí es un método creado por mí. En relación a los arcanos son figuras arquetípicas creadas por Jung, el inconsciente colectivo. ¿Cómo llega Jung a esta investigación? Alumno de Freud, ¿no? Él decía, bueno, está todo bien con la esquematización, el Edipo, toda esta cuestión, pero hay algo que se repite, modelos, patrones que se repiten. Los pudo como poner en arquetipos, en energías como, no sé, el emperador que representaba determinada fuerza, la emperatriz y así algunas cosas. En mi larga formación me encuentro haciendo un seminario sobre Jung y los arcanos y digo, es interesante crear en la meditación a los más avanzados técnicas del inconsciente que ayuden desde la meditación a, de alguna manera, contactar amorosamente con aquellos traumas, conflictos que uno los tiene. Justamente el trauma en psicología se olvida, es uno de los recursos. Amorosamente guiado, ¿no? Entonces el protector interior, que ha sido una figura que a mí me ha servido mucho dentro de la meditación para conocerlo. Me fui como a una manera de practicar meditación súper avanzada, pero digo, se puede desde esta cuestión práctica a que la meditación en la práctica en sí nos sirve como una herramienta muy interesante y profunda. No me gusta usar la palabra sanar, por eso no la voy a expresar, ni equilibrar ni armonizar, sino contactar con aquellos aspectos nuestros que están obviamente más en el inconsciente. Muy interesante. Creo que son todos modos de acercamiento a una forma de ver. En definitiva, para simplificarlo, tenemos que incorporar una forma de ver distinta para vivir distinto, y las formas de ver distintas justamente se vinculan a veces a métodos para que ese ver sea factible, ¿no? Y creo que no hay que cerrarse a ninguna experiencia en particular. No sé si hay una llamada. ¿Te ha gustado? Bueno, entonces vamos a suspender la segunda parte porque le vamos a dar lugar a la estrella de nuestro programa, a Gustavo, para que nos salude y que participe de esta charla en los últimos minutos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Horacio? Pablito, Juliana, Sandra. Y Sandra. Ahí está. ¿Sabe lo que sucede? ¿Qué? Es de Florida, por eso el nombre lo recuerdo. Ella es Florida y Corrientes, ¿eh? No. Es más, Sí. espero que no haya ido al
al colegio número 6, Manuel Belgrano, pues entonces ya sería una locura eso. Dice que sí. Sí, acá hay un positivo, una respuesta positiva a esa positivo. insinuación. Es positivo, correcto. ¿Es positivo? En la calle San Martín. No, ese es el número 8. Ah, por ahí me El quedé. número 6 ¿En dónde es queda? Maipú y Agustín Álvarez. Ah, no. Mira, pero vos estuviste ahí entonces. Ay. Disculpen que me aparte de la meditación, ahí cerquita que de la estación Florida, el Claro. Mitre. Está del lado del campo y Avenida San Martín. Mira, perfecto. Bueno, Listo. ya Ahí nos acá, ubicamos. pocas cuadras de casa. Meditemos sobre eso. A ver. En la terraza de Florida. Muy bien. Bueno, nuestra amiga, no sé si escuchaste la primera parte del programa, forma parte del Sí. grupo de amigos del Bisturí, así que se los robamos a un costo básico, pero después se la devolvemos. Nos entera. hicieron un descuento. Sí, un descuento. Devuélvanla rápido porque en un ratito empieza el programa. Sí. Pero bueno. Bueno, estuvimos compartiendo también un texto que leyó nuestra amiga Claudia Siak. Teníamos un segundo audio, pero como siempre queda corto el tiempo y va a ser seguramente pasado en otro momento, así que vamos a compartir con vos reflexiones adicionales sobre el tema de la meditación, que estoy seguro vamos a aportar cosas que nos van a generar algún debate. Así que larga, dale. No, estaba justo llegué a casa cuando estaba justamente leyendo el texto de Krishnamurti, ¿no? Es decir, y ahí es claro, la mente que no mide, Claro. ¿no? La mente que no mide nos coloca en forma directa en el instante, ¿no? Y bueno, si no se tiene experiencia del instante, es imposible expresarlo, digamos, es decir, por la sencilla razón que es lo mismo, no sé, que un fruto que no hemos probado nunca, explicarle a alguien qué gusto tiene, hay que probarlo. Y el tema de la mente que no mide, en un mundo donde es todo medida, ¿no? Bueno, como que se complica un poquito, pero bueno. Hay un libro que se llama el mundo, el gobierno de la cantidad o algo parecido, que justamente destaca las particularidades del siglo XX. En ese momento el libro fue escrito en el siglo XX, que destacaba que toda nuestra vida, nuestro microcosmos, es numérico y por eso estábamos esclavos de una esfera que existe, pero que es un plano particular de la existencia y que estábamos, digamos, ajenos e ignorantes del otro plano que quizás era el que más riqueza le podía dar a la vida, ¿no? Creo que es interesante esto, verlo, porque también, como vos decís, y como decimos nosotros, la medida también forma parte de la vida. Lo que pasa es que es algo parcial, y ahí es cuando hacemos macana, ¿no? Darle un concepto de totalidad a lo que es parcial. Sí, yo creo que no digamos, ahí está un poco, ¿no? Nosotros permanentemente separamos las cosas. Lógicamente, en este plano, así como vivimos, es indiscutible que tenemos que vivir, ¿no? Claro. Midiendo, comparando, quizás en otro nivel de conciencia se haga natural vivir de instante en instante, como dice Krishnamurti, porque fíjate que si uno vive de instante en instante, una de las leyes herméticas, que es la de causa y efecto, y a la que estamos muy acostumbrados, porque por eso medimos, directamente desaparece, porque en el instante no hay causa y efecto, es decir, está el nacimiento, el desarrollo y la muerte en ese mismo instante. Así es. Un poco la Trinidad, ¿no? La Trinidad hindú. Así es. Gustavo, vamos a hacer un impas porque Celeste le quiere hacer una pregunta a nuestra invitada. La Pero vamos por a pasar, supuesto. así le damos la posibilidad de contestarlo.
Esperá, ¿no? Más cerca del micrófono. Se prepara y si hay que tener una voz en particular o cuidar un poco el tono de voz o algo así. Gracias. A ver, es interesante, súper interesante esa pregunta. No sé si se escuchó muy bien, sí, así que vamos a repetir. La repito. Vale. Ella, Roxana. Celeste. Celeste. ¿Bariloche? Sí. Sí. Vamos, Alcoyana. Bueno, ella preguntaba si para conducir la meditación, creo que a eso apuntaba, las personas que dirigían las meditaciones tenían que tener un tono de voz especial si se prepara la voz. La voz es la expresión del alma. Cuando nos cultivamos en la vida, nuestro cuerpo y obviamente nuestra voz acompaña ese cultivo. A mí esto va de humildad, no tiene nada lo que voy a expresar. Tengo un trabajo telefónico hace casi 20 años, además de... Y siempre me dicen, ay, esa voz tan joven, tan pacífica. Casi estoy con mis 60 años. Creo que ahí tiene que ver un poco esto de la respuesta de entrenar nuestra alma, entrenar nuestro espíritu, darle una calidad de vida y ella se nota. Y si está en el camino de dar clases de meditación, ya su voz resuena. O sea, no se entrena específicamente. Sí hay pautas como. Cuando uno practica mucho la meditación como técnica, incorpora mucho el silencio entre una palabra y la otra. Entonces, esto sí es la misma práctica. Uno no va a decir, bueno, y ahora cierro los ojos, no. Quizás, claro, los tiempos son importantes, Sí. ¿no? Para generar los climas adecuados. Y creo que, especialmente, eso creo que está relacionado con los que se inician en la meditación. Claro. No tanto con los meditadores avanzados, entre comillas, sino en aquel que se acerca por primera vez a la experiencia de meditar y no sabe cómo entrar en un clima que le permita ese estado meditativo que parece como algo misterioso, ¿no? Y también, como todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, debe transmitirse lo auténtico. O sea, si yo hablo de meditación o dirijo meditación o medito, tiene que resonar la autenticidad de mi alma. Mi palabra debe como tener esa resonancia. Y creo que se percibe. Claro. Incluso a veces no se percibe intelectualmente, es decir, no es que yo digo esa persona es auténtica o no es auténtica, sino que la afinidad se genera a partir de la energía que nos une. Claro. Y eso se plasma en una experiencia personal muy, muy particular. Gustavo en particular creo que también tiene experiencias meditativas. Él ha recorrido muchas actividades, como todo curioso del mundo espiritual, como lo he sido yo también. Ha recorrido muchos caminos y quizás también él puede decir algo sobre su experiencia sobre la meditación, más allá de lo teórico, ¿no? Perdón, sí. Pero me gustaría, antes Dale. de pasar, es que hay para cerrarlo del tema de la voz, Sí. desde mi experiencia, en las meditaciones guiadas que he llegado a hacer, hay un estado de presencia que genera que cuando yo estoy invitando al otro que entre en ese estado, lo estoy invitando desde mi descripción de lo que te estoy invitando a hacer, en la conexión, en mi estado de presencia, la alineación de mi ser, que es esta conexión álmica, va dando, ya viene esa pausa y ya pone la frecuencia en la voz que dispone ese estado meditativo. Entonces, esto que ella habla de
presencia, esto que habla de entrenamiento y preparación, es una sintonización del ser a ese estado. Entonces lo que termina ocurriendo es que la pausa es natural, porque la frecuencia en la que entra el ser conectado a los demás hace que la invitación venga desde el sonido. Es la voz y es la frecuencia en la que entro yo la que te invita a compartir. Entonces uno entra en la misma meditación, no es que yo te voy describiendo lo que tú tienes que hacer, sino que estamos en ese viaje juntos. Y la voz acompaña, porque el sonido es el que hace el viaje. Muy interesante. Perfecto. Gustavo. Sí, yo agregaría el contacto con el espacio, ¿no? Cuando ya sea una persona o un grupo se sientan a meditar, indiscutiblemente el espacio se transforma, y eso también hace que se produzca un armónico, ¿no? que lleva a la sensación tanto de quien está dirigiendo una meditación o direccionándola, y aquellos que están recibiéndola, a que sea mucho más allá del sonido aflautado o no, por así decirlo, de quien está dirigiendo la meditación, sino que como dijo Juli, es un viaje, ¿no? Un viaje que se hace en conjunto, ¿no? Más allá de que estamos hablando de una meditación guiada que no tiene nada que ver con la meditación que señala Krishnamurti. Más allá de que probablemente uno podría tomar una reunión de Krishnamurti como una meditación guiada, ¿no? Es decir, por eso muchas veces desde acá hemos invitado a la gente a leer no solo una charla, sino todo el desarrollo de las charlas de Krishnamurti, una tras otra, para justamente imbuirse de esa energía que los va a hacer viajar a estados de conciencia mucho más sutiles. Viste que él decía, hacemos la experiencia juntos, como Claro. dos amigos que van caminando por un sendero, charlando y contándose cosas. Generaba ese clima para aquel que estaba atento y sensible de intercambio y de no autoridad, de reciprocidad. Y también creo que se une mucho con lo que dice Juli, ¿no? No importa si vos tenés la voz quebrada o no, o si tenés la voz de tenor o de soprano, sino el clima de acercamiento espiritual que a partir de la voz, como una clave, genera el vínculo, ¿no? Me parece que por ese lado iba la cosa, ¿no? Sí, igual hay que retomar la pregunta de Celeste. Si ella se está formando prácticamente, de manera práctica, creo que va por ese lado, darle también estas respuestas prácticas, obvio. Claro, por supuesto. Creo que este programa que está llegando a su fin en los últimos minutos nos permitió dar un pantallazo, tanto de la perspectiva de Krishnamurti como de la visión tradicional de la meditación, en particular para aquellos que no están muy familiarizados con la cuestión, para que tengan justamente una visión amplia, y creo que de algún modo hemos acercado esa idea. A mí me gustaría agregar, por lo menos como aporte mío final, que la meditación ayuda a vivir mejor, aunque la palabra mejor también es cuestionable, a vivir con mayor plenitud. Hoy eliminaría la palabra mayor, con plenitud, porque te permite ver aquello que normalmente no vemos en nuestra vida cotidiana y que nos genera confusión, nos genera miedo, nos genera angustia, nos genera sensación de falta de libertad. Por eso la meditación como llave para eso es una manera más plena de vivir.
No sé si querés agregar algo, Pablo. Sí, yo digo que es una invitación a vivir coherentemente, porque es un camino en el que uno trabaja, a falta de una mejor palabra, para compatibilizar, para integrar lo que piensa, lo que siente, lo que hace y lo que ocurre. Y que no esté a la buena voluntad de que si algo me hiere, lo excluyo o miro para otro lado. Integrarlo. Bueno, tenés la última palabra como invitada para aportar sobre este tema de la meditación o como mensaje final. La verdad que agradecerles. Bueno. Así que no tengo más que solo agradecerle por lo amoroso, por todo lo compasivo que Fue una meditación entonces. Claro, exacto, agradecerle. Muchísimas gracias. No, te agradecemos a vos. Gustavo, no sé si querés hacer algún agregado antes de cerrar y si no, vamos cerrando. Y bueno, roben a Sandra otro día también. No escuché, ¿cómo? Que roben a Sandra otro día. Sí, no. Sí, pero viste que se va aumentando el valor del calle, entonces. Bueno, ahí enseguida le hacemos hablar de la humildad y entonces baja un toque. Muy bien, muy pragmático. Esos Gustavo. son los resultados de la meditación. Muy pragmático, pero me rescato lo del espacio de Gustavo, me voy con eso. Bueno, lo tomo. Lo tomamos. La Navi. Hasta el próximo martes. Chao, Gustavo. Buena semana. Gracias Buena semana, a nuestra gracias. invitada. Hasta luego. Gracias. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres.